Bien, buenas noches, estimadas alumnas de la Universidad de Santander y de la asignatura de Pedagogía 2. Y bueno, pues ahorita vamos a compartir pantalla para observar pues esta eh, infografía, bueno, pues esta información más bien que elaboré para ustedes en referencia a la epistemología, la pedagogía, modelos y corrientes pedagógicas. Y bueno, pues vamos a comentar esta información relevante en referencia, pues obviamente a lo que nos corresponde identificar como pedagogos, como pues obviamente personal o personas dedicadas a la educación. Y bueno, pues es nuestra área principal de desarrollo. Y bien, bueno, pues ahí ya se está observando lo que viene siendo los cuatro temas o las cuatro vertientes que vamos a comentar, insisto, para la asignatura de Pedagogía 2. Su servidor, bueno, pues ya me presenté, el maestro Jairo Ernesto Zamora Camarena, y bueno, pues vamos a dar inicio con estas cuatro temáticas importantes. Primero, los conceptos de epistemología y pedagogía, algunos conceptos relevantes en referencia a los modelos pedagógicos, cómo identificar la pedagogía crítica de Paulo Freire, la pedagogía crítica y posteriormente la pedagogía de la esperanza de Paulo Freire. Bien, entonces estas temáticas pues están muy acorde a lo que estamos viviendo en estos tiempos, ¿verdad? Contemporáneos, porque bueno, pues parte de la pedagogía crítica y la pedagogía de la esperanza pues tiene mucho que ver con el modelo educativo preponderante, así como las ideas fundamentales de lo que vienen siendo las ideas de la cuarta transformación en referencia a educación. Y bien, bueno, pues el primer tema que se refiere a la epistemología y pedagogía en la educación son conceptos que van pues muy de la mano y como dice, ¿verdad? En lo que ustedes observan, dice la epistemología y la pedagogía representan el medio por excelencia para explicar y ejemplificar los conocimientos generales que se enseñan y se aprenden y verifican en cumplimiento de las leyes sobre el desarrollo social, la base de las experiencias y la cotidianidad. A la vez, que posibilita el desarrollo en los individuos en los aspectos intelectuales, volitivos y emocionales. Por lo tanto, pues ello nos va a brindar la posibilidad de que los actores y los autores educativos palpen la realidad cultural de su localidad, al mismo tiempo que la sientan cercana a ellos y se imaginen que la viven y la construyen. Esto lo menciona Fortune en 2009 y ahí está pues la cita en este formato APA que pues ya ustedes posteriormente en futuras asignaturas identificarán cómo hacerlo y la importancia del mismo, ¿no? Y bueno, pues lo que les mencionaba en referencia a estos modelos pedagógicos, estas ideas preponderantes, ¿verdad? Es decir, en referencia pues al contexto, a vivir la culturalidad, esa gran diversidad que existe en nuestro país y pues como educadores, como formadores, ¿verdad? Del futuro de nuestra nación, pues hacerla cercana, sentir cercana y vivir esta parte, ¿verdad? De la pedagogía. Bien, otro tema interesante que vamos a comentar, pues es en referencia a los modelos pedagógicos. Y bueno, pues según de Subiria, 2006, los modelos pedagógicos otorgan un lineamiento básico sobre las formas de organizar los fines educativos y obviamente trazar y definir una secuencia, jerarquizar los contenidos y precisar las relaciones entre estudiantes, saberes, docentes y determinar la forma en la que se concibe la evaluación. Y si ustedes, bueno, pues engloban, identifican todos estos conceptos como definir los fines educativos, jerarquizar los contenidos, precisar las relaciones entre los estudiantes, los saberes y los docentes y concebir la evaluación de manera contextualizada, pues no es otra cosa más que la planeación didáctica
ese plan clase, esa planeación didáctica que ustedes, pues obviamente en su quehacer diario, en su actividad diaria, pues obviamente deberán de identificar estos puntos fundamentales para la elaboración de un plan clase contextualizado, un plan clase cercano a los alumnos y pensando en los alumnos. Recuerden que las características de la nueva escuela mexicana, la NEM, es prácticamente enfocado en el centro al alumno, el aprendizaje esperado y enfocado a la excelencia y a la calidad. Bien, continuamos avanzando. Entonces, existen diversas características dentro de los modelos pedagógicos y pues ahí tenemos en este pequeño organizador gráfico, en esta pequeña imagen, podemos encontrar, bueno, pues la pedagogía tradicional está basada en la teoría conductual, el conductismo, ¿verdad? Lo que alguna vez menciona en este experimento que elabora Skinner, en el que, bueno, pues si ustedes indagan, investigan un poco, pues es un experimento interesante que hace sobre el comportamiento de un can, ¿verdad? De un canino, en el que pues hacía sonar una campana a cierta hora y le daba de comer, ¿no? Entonces, el animal, o el can, lo que hacía es que cuando sonaba la campana a cierta hora, en cierto momento, pues el animal empezaba a salivar, ¿no? Es decir, esa conducta, cómo se identificaba pues a través del estímulo y la respuesta que éste generaba. Esa es la premisa principal del conductismo, el estímulo y la respuesta. Bien, posteriormente la pedagogía activa, ahora sí, pues la teoría constructivista, en la cual se está apostando mucho en el modelo educativo anterior, ahora, bueno, pues echa mano de este modelo constructivista, en el que, bueno, pues la premisa es que el estudiante, el alumno, el educando, ¿verdad? Es quien se apropia de su conocimiento, es copartícipe del mismo y genera mediante todo este proceso pues su propio conocimiento. La pedagogía conceptual se caracteriza por la teoría cognoscitiva, es decir, a través de cómo el educando, el alumno, va generando esos procesos cognitivos mediante la interactividad, mediante la socialización, mediante la interactividad que existe en el aula y pues los diferentes actores dentro del aula y obviamente pues la educación, que en este caso pues es obviamente el triángulo, ¿verdad? Esa triangulación que existe o debe de existir de manera deseable entre el docente, el alumno y obviamente pues la familia, que es lo deseable. Ahora inclusive pues ya si ustedes identifican está normado dentro de la ley. Y en el caso de la pedagogía marxista, pues la teoría histórica conductual, ¿verdad? Es decir, de qué manera pues el contexto, la cultura, y en este caso pues permea esa cultura, esa manera en la que el joven, el alumno, interactúa en su contexto y esto pues permea en sus formas de comportamiento y pues permite identificar pues algunas características fundamentales del alumno. Y bien, pues eso en cuanto a los modelos pedagógicos. Posteriormente vamos a identificar algunos elementos de la pedagogía crítica y bueno, pues en referencia a esta parte de la pedagogía crítica, pues ¿qué es lo interesante, no? Es una ciencia, para empezar, bueno, pues enfoquémonos en esa idea, que es una ciencia y busca el desarrollo de las habilidades críticas, reflexivas de los estudiantes y dentro de sus principales características, pues está lo siguiente. Entonces, igual enfocados ya en contextualizando esta pedagogía crítica, pues es lo deseable, ¿no? Es la parte en lo que ahora la NEM, la nueva escuela mexicana, está enfocada, ¿verdad? En generar y crear ese reflexión y esa crítica, ¿verdad? Ideas críticas en los alumnos para, pues, obviamente, formar estas
ideas y estas características que, bueno, pues dentro de ellas está transformar el sistema educativo nacional. Es una propuesta de enseñanza que incentiva el cuestionamiento de lo que se estudia, es decir, ¿por qué estudio? ¿Para qué? El cómo, el por qué, es decir, las preguntas fundamentales que nos llevan a identificar ciertos objetivos, ciertos puntos específicos para encontrar el objetivo, el origen, las causas, ¿verdad? De ciertas cuestiones, inclusive problemáticas, y de esta manera, pues, llevar a ese pensamiento crítico con la intención, ¿verdad?, de también ser una práctica ética y política, propiciar en los individuos interrogarse acerca de las prácticas sociales en las que participan, es decir, ¿por qué realizo esto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la idea fundamental de que yo participe de manera activa en la sociedad? Y obviamente, pues, cuáles serían estos objetivos que se espera inclusive de mí y cuál sería mi papel dependiendo, obviamente, pues, de lo que yo, cómo me concibo, cómo me veo realizando estas actividades, ¿no? Después, potenciar los métodos de enseñanza desde una postura analítica que transformen los valores y las prácticas educativas y propiciar los cambios sociales de los cuestionamientos de los procesos políticos y sociales, ¿no? Es decir, todas estas, digamos que estos dos puntos últimos es lo que prácticamente nosotros como educadores, como docentes, tendríamos que inculcar, ¿verdad? Ese pequeño granito de arena en nuestros educandos. Bien, esto es en cuanto a la pedagogía crítica. Y bien, pues lo deseable, y digamos que esta idea, pues más centrada, más enfocada, ¿verdad? En la cuestión humanista, en lo deseable, ¿verdad? Y esta maravillosa visión de la pedagogía de la esperanza de Paulo Freire, ¿verdad? Significa, bueno, pues la abreviatura de la pedagogía de la esperanza. Y bueno, pues reescribe la pedagogía del oprimido, que también es una de las cuestiones que menciona pedagogo, Paulo Freire, y reflexiona sobre ellas, sus ideas, el contexto, donde éstas se desarrollan y tomaron forma, tanto político y social como personal, aclarando que no solo era válido entonces, sino que también, pues obviamente, lo sigue siendo. Freire pone en manifiesto la necesidad de la utopía y de la esperanza, es decir, algo que yo considero que, pues hasta cierto punto, irreal, imaginario, por así decirlo, hasta imposible, ¿no? Y obviamente, pues, utilizar este sentimiento utópico para generar, obviamente, esa esperanza, es esperanzador, es positivo, ¿verdad? Dice, a pesar de que el mundo en el que vivimos no sea, las considera útiles o no las considera de manera útiles, defiende que la educación debe tratar de desocultar la verdad. La educación es política y se defiende de los ataques recibidos por su politización, poniendo al descubierto la falsa neutralidad de sus críticos. Es decir, a pesar de que existe esa verdad que pues obviamente puede inclusive afectar al sistema educativo, pues la idea es que nuestros educandos encuentren la verdad por sí mismos. Es decir, no crearles una serie de juicios de valor, sino o una serie de cuestiones críticas o prejuicios, ¿verdad?, que lleguen a dañar o a generarles ese prejuicio negativo, sino que ellos mismos, a través de ese proceso crítico, a través de ese proceso reflexivo, se den cuenta de la verdad. Y habla de la esperanza como una necesidad ontológica, lo que nos mueve, lo que nos marca una dirección, pero sin embargo dice que aunque sea necesaria, no es suficiente para transformar la realidad. Es decir, a pesar de que las grandes masas o inclusive los niños educando se den cuenta de esto, pues hasta cierto punto, bueno, pues de qué manera podemos nosotros transformar la realidad con esto, ¿no? Y bien, pues entonces estos puntos indispensables y modelos, ¿verdad? Así como conceptos interesantes, utilícenlos ustedes en su quehacer, vean qué de esta información es relevante y obviamente pues ustedes contextualícenlo
Pero lo más importante es que ustedes identifiquen el uso pertinente que le van a dar a estos modelos pedagógicos, a esta pedagogía crítica, ¿verdad? Es decir, de qué manera yo voy a inculcar esta manera y esta forma de pensar reflexiva y crítica a mis alumnos y obviamente pues de qué manera desde esa visión de la pedagogía de la esperanza generar una utopía para que ellos en su momento encuentren una solución viable, una solución creíble y pues obviamente que en este caso pueda llevar a un mejor término. Bien, pues es la información que quería compartir con ustedes. Tomen nota de esto. Lo más importante, igual, pues esto es una síntesis, un compendio lo más posible, lo más sintetizado posible, y obviamente ustedes pueden profundizar un poco más. Aquí, insisto, lo interesante es, desde tu visión, cómo lo utilizarías, de qué manera es relevante e importante para ti, pensando pues obviamente en un futuro, cómo concretizarlo en tu quehacer diario. Bien, no me resta más que despedirme, esperando vernos por ahí en algún momento de la virtualidad y atender pues tus dudas de manera puntual, de manera constante. Yo estaré siempre siguiendo tu proceso formativo y educativo. Bien, nos vemos en la virtualidad y hasta pronto.